Vamos ahora a ver encuentro de consonantes. La semana pasada eh, vimos el encuentro de vocales, ¿no? ¿Qué pasa cuando se encuentran vocales? Y hablamos, pues, de los diptongos y todo eso, ¿no? Eh, la diéresis, las contracciones también. Sí, ¿verdad? Esto vimos la semana pasada. Sí, Entonces, ahora nos toca ver el encuentro de consonantes. Ustedes ya saben que el encuentro de consonantes es una cosa muy delicada en griego. Algunas consonantes. Cuando se, cuando se chocan vocal con vocal, hay cambios, que ya vimos eh, la clase pasada. Ahora vamos a ver encuentro de consonantes. Esto que digo aquí al principio de la lección, no se lo crean mucho ustedes dos. Ahí dice que les puede parecer tedioso, pero que es importante y que no se preocupen, que nada más se trata de entenderlo. No, a ustedes dos ya les podemos exigir un poquito más, ¿verdad? Que se lo aprendan, que se aprendan estos cambios. Bueno, cuando hay encuentro de consonantes, puede haber eh, asimilación, que una consonante asimila a la otra. Disimilación, o es decir, que una consonante se distingue de la otra por X razón, o bien desaparición de alguna de las letras. Son tres cambios. Se asimilan, se disimilan, o sea, cambian de forma, o desaparecen. Vamos a ver primero la asimilación. La primera de las consonantes se hace igual o semejante a la segunda o se une a ella. Por ejemplo, tenemos una consonante muda. ¿Cuáles son las mudas? Bueno, beta, pi, fi, gamma, kappa, gi, delta, tau, zeta. Eso lo sabemos desde la segunda lección, ¿no? Son las mudas. Entonces, cuando tenemos una muda fuerte, las fuertes son beta, pi, fi, gamma, kappa, gi y delta, tau, zeta. ¿Por qué fuertes? Porque son explosivas, ¿no? Decimos que las labiales, la B no es explosiva y la P sí, por eso es fuerte. La G no es explosiva y la K sí es explosiva. La D es dental y no es explosiva. La T sí. Por eso se llaman fuertes. Entonces son las mudas fuertes. Cuando una de estas tres letras, muda fuerte, se encuentra con un espíritu rudo o áspero, se convierte en la consonante aspirada correspondiente. A ver, es beta, pi, fi. Entonces, si yo me encuentro, una pi se encuentra ante un espíritu rudo, cambia esta letra a fi, o sea, se aspira. Cuando una capa se encuentra con un espíritu rudo, que le sigue un espíritu rudo, se aspira, gamma, capa, ji. Y cuando una tau se encuentra con un espíritu áspero, se aspira, es decir, de tatau zeta. Entonces, estas tres letras, cuando se encuentran con un espíritu áspero, se convierten en estas, en las aspiradas correspondientes. Quiero decir, hay un cambio, sí, pero no es un cambio caótico. Una fuerte muda, una muda fuerte se convierte en una muda aspirada, pero del mismo tipo. Por ejemplo, yo tengo aquí la preposición epi y luego el pronombre gemón, ¿verdad? O el adjetivo, sí, el pronombre gemón, eh, en genitivo plural. Entonces aquí dice sobre, epi, sobre, encima, y aquí el genitivo plural, de nosotros, ¿verdad? O sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? Que aquí se juntó una iota con una eta. Y en la clase pasada dijimos que cuando se juntan, ¿verdad? se quita. Omito la primera vocal, ¿verdad? Y se Y la pone una sustituyo apóstrofe. con un apóstrofe, que no puede ser un espíritu, porque este es un espíritu, porque el espíritu va en la primera vocal de en la vocal cuando inicia la palabra. Este es un espíritu, ¿sí? Porque Rudo. está
sobre la vocal inicial de la palabra, es decir, sobre la vocal cuando esta vocal inicia la palabra. Pero este no puede ser un espíritu, porque no está sobre eh, una vocal que inicie palabra. Entonces es un apóstrofe. Y ese apóstrofe me está indicando que omití la iota. Pero entonces ya pasó aquí lo que justamente les decía aquí arriba. Tenemos una pi que se enfrenta con un espíritu rudo. Es lo que decíamos aquí. Cuando una fuerte, muda, se encuentra con un espíritu áspero, se convierte en la consonante aspirada correspondiente. O sea, aquí tenemos una pi. Se enfrenta con un espíritu mudo, entonces la pi se convierte Sí, en fi. Entonces, fíjense, el resultado es efgemón, es que no. efgemón. Nunca vamos a encontrar epgemón. Esta es la ley de la flojera, que es la ley más importante en todas las lenguas, en la fonética, ¿verdad? Es más fácil decir efgemón que Sí, epgemón. es que no. Epgemón. Efgemón. Efgemón. Es más fácil. Por eso se cambia. Es la ley de la flojera. Entonces, lo mismo pasa cuando tenemos una capa que se encuentra con un espíritu rudo, ya no puse ejemplos, se Sí, convierte en ji, y una tau ante un espíritu rudo se convierte en teta. sí, ¿Mm? está. Bueno, otra asimilación, las labiales y las guturales. ¿Cuáles son las labiales? Beta, pi, fi, las que se pronuncian con los Beta, labios. B, beta, p, pi, Sí, f. sí. mm, Beta Pifi, que ya analizamos. A ver, déjenme ver si sí, aquí está. Labiales, B, P, F. Culturales, G, G, G. Dentales, D, T. T, Z, S, Entonces, las labiales y las guturales. Las labiales y las guturales, ¿qué pasa? Al encontrarse con una sigma, forman una consonante doble. Eso es muy fácil. Yo tengo aquí la palabra kataskeptasthai. Kataskeptasthai. Bueno, aquí pasan dos cosas. Primero, ¿verdad? La T que quedó antes de la sigma desaparece. Ahorita vamos a ver esa regla, pero la tau que está antes de la sigma desaparece. Entonces me queda kataskep sasai, kataskep sasai, pero la P y la sigma forman la letra psi, ¿no? Psi, P y sigma, por eso aquí la palabra es estas, correcta, es sí, kataskep sasai. Aquí está. En la psi está la P, la pi y la sigma juntas, ¿verdad? Bueno, Maestro, entonces, sí, pero esa no es una palabra compuesta, sí, sí, por eso está tan larga. sí, es una palabra compuesta, sí, es un verbo, ¿verdad? Eh, eh, pero es compuesto, ¿no? Con la preposición kata, Catán, por eso es muy larga. Bueno, esto pasa con las labiales y las guturales ante una sigma. Ojo, la sigma es mañosita, ¿verdad? La sigma es mañosita. Si si la labial y la gutural se encuentran con una sigma, se convierten en xi o en psi. Claro, si es ujú, labial, si es BS, se convierte en psi. Si es cualquiera de las labiales. Si es PS, se convierte en psi. Y si es FS, se convierte en psi. Y las guturales se convierten en xi cuando se juntan con una sigma. Una gutural con sigma gs se convierte en x. Gs se convierte en x y gs se convierte en x. O sea, en la xi.
Oh, borré la, discúlpenme, voy a tener que, a ver si me lo permite, borré la lección que estamos la viendo lección. por andar dando clics a lo bobo. ¿Están viendo la cuarta lección? Sí, Sí, Ah, qué bueno. cuarta. Bueno, entonces, eh, las labiales y las guturales, al enfrentarse con una sigma, la gutural se convierte en xi y la labial se convierte en psi. Bueno, esa es la asimilación, ¿verdad? La asimilación. Eh, Porque la P se asimila la lápiz. a, a la F, o, o, o más bien al revés, la Fi se asimila a la P, ¿verdad? Y lo mismo aquí, ¿verdad? La xi, pues es la asimilación de una gutural y una sigma, y la psi es la asimilación de una pi, de una labial con una sigma. Ahora vamos con la disimilación o cambio. Consiste en que se hacen desemejantes las consonantes para evitar la repetición del sonido. Por ejemplo, una dental, delta tau zeta, cuando está antes de otra dental, se transforma en sigma. Ojo, una dental, cualquiera que sea, cuando está antes de otra dental, se transforma en sigma. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra peiz, del verbo peizo, peizcesomai, peizcesomai. Pero entonces aquí tenemos una dental junto con otra No, dental, ¿sí? Son dos dentales juntas. Entonces la primera se convierte en sigma y queda aquí peizcesomai. Es también la ley de la esfera. En vez de peizcesomai, peiz, peiz, peizcesomai es peizcesomai, ¿verdad? La ley de la flojera. La primera dental se convierte en sigma. Ojo con el comportamiento, ¿verdad? Ante una mi. Una mi, la mi también genera cambios. Cuando está una mi, ante una mi, la labial, ¿cuáles son las labiales? Beta, pi, fi. Sí, beta, Ante una li, beta, pi, fi, beta, las li, pi. labiales. Las labiales. Beta, pi, fi, ¿no? Entonces, cuando una mi está antes de una labial, se convierte en mi. A ver, vamos a ver. Eh, Aquí tenemos la palabra diestra menon, diestrafmenon, así es la palabra, ¿no? Originalmente, con fi y mi. Aquí tenemos una dental, ¿verdad? Antes de una mi. ¿Qué pasa con la dental ante una mi? Se convierte en mi. Y entonces la palabra correcta es diestramenon, diestramenon. Originalmente debería ser diestrafmenon, la ley de la flojera. Diestrafmenon, diestramenon. Ya está. Bueno, pero aquí el asunto es que la, la, cuando tenemos una dental antes de una mi, la dental se convierte en mi y quedan dos mems, dos mis. ¿Qué pasa ante una mi, ante la misma mi? Cuando es gutural, ¿cuáles son las guturales? Gamma, 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 gamma capaji, gamma capaji, gamma, gamma, kappa, ki. ji. Cuando están antes de una mi, la gutural se convierte en la gutural suave. Por ejemplo, tengo la palabra
el verbo peplekmai. Mm, Peplekmai. Así es el verbo. Peplekmai. Pero aquí tenemos una gutural hace la antes misma. de una mi. Entonces, la gutural se convierte en gutural suave. Entonces, peplegmai, en vez de peplegmai, es la ley de la flojera. O sea, en vez de decir peplegmai, peplegmai, por, 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 por flojera, ¿ve? Es lógico este cambio fonético. O sea, antes de una mi, la gutural se convierte en gutural suave, peplegmai. Y lo mismo, antes de una mi, la dental, ¿cuáles son las dentales? Ujú. Delta tau zeta, Delta, tau tau, zeta. zeta. Entonces, antes de una mi, la dental se convierte en sigma. Ojo, antes de una mi, la dental se convierte en sigma. Tenemos la palabra pepeizmai. Pepeizmai. El verbo es peizo, ¿verdad? Aquí está en perfecto. Pepeizmai en el modo infinitivo. Pepeiz, no, Pepeizmai está en la primera persona, ¿no? Del singular. Pepeizmai. Eh, pero eso es lo de menos, no es aquí nuestro problema. Aquí tenemos una dental que está antes de una mi. ¿Qué pasa cuando hay una dental antes de una mi? Se convierte en sigma, Ah, caray. pepeismai, pepeismai. ¿Ven? Entonces, la sigma también es la sigma, la ni, son las consonantes más caprichositas, ¿verdad? Aquí, en vez de tener la dental antes de de la mi, tengo sigma. Esos son cambios que vamos a ver a lo largo del curso muchas veces. Otra disimilación. Dos sílabas seguidas no pueden comenzar por una consonante aspirada. ¿Cuáles son las aspiradas? Por eso les decía, este cuadrito hay que Sí. aprenderse. Aspiradas, fi, ji, zeta. Beta pi, fi, gamma kappa, ji, delta tau, zeta, zeta, ji, zeta. Perdón, fi, ji, Sí, sí, zeta. Son las aspiradas. Bueno, dos consonantes contiguas no pueden comenzar por aspirada. Entonces, la primera de esas dos consonantes se convierte en la fuerte correspondiente. La correspondiente de la fi, pues es la pi, la fuerte correspondiente. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la fuerte de la fi? Pues la pi. Entonces, si yo tengo dos palabras que empiezan por aspirada, fi, la se primera la convierte. convierto en pi. Si yo tengo dos sílabas seguidas, empezando por ji, la primera la convierto en capa, en la fuerte correspondiente. Y si tengo dos sílabas empezando por Z, las dos, la primera la convierto en tau. A ver, vamos a ver los ejemplos. Nada más os puse un ejemplo. Bueno, la palabra correcta debería ser ceznekasin. Ceznekasin. ¿Se acuerdan que es el aumento? El aumento, Sí. De que la, yo tomo la primera sílaba y le añado la vocal epsilon. Y entonces le añado la sílaba C, en este caso, la primera letra del verbo, le añado la epsilon y le añado la sílaba C, se lo añado como sílaba. Y eso es el perfecto, ¿verdad? Así se hace el perfecto. Entonces, ceznekasin, sí, pero dos sílabas. Aquí tenemos dos sílabas. Cezne.
son dos sílabas. Ce, cne. Y no puedo tener dos sílabas que empiecen por aspirada. Entonces, ¿qué hago? La primera la degrado, si quieren decirle así, de aspirada a fuerte. Y entonces tengo Ne- teznecasin, ne- teznecasin. ¿Qué hice? ¿Qué hice con esta primera teta? La convertí en tau, la convertí en la fuerte correspondiente. ¿Ven? Bueno, estos cambios, digo, son tediosos de aprender, pero ustedes ya están familiarizados por los ejercicios que hemos hecho en otros momentos. Ojo con la ni, les decía que la ni y la sigma son las más engañosillas, las más caranchas, diría mi madre, las más caranchas de las consonantes. Una ni, cuando se encuentra con una labial, se convierte en mi, pero eso pasa en español. Fíjese, yo tengo aquí la preposición sin, que quiere decir con, ¿verdad? Y el verbo bouleuo o Buleu. buleuo, ¿no? Yo quiero, sin buleuo, con quiero, quiero. ¿No? Bueno, eh, pero entonces aquí se juntó una ni Con una con mi. una labial, ¿verdad? Entonces la ni ante el labial se convierte en mi. Es sin buleuo, sin buleuo, en vez de sin buleuo. Lo mismo hacemos en español, ¿verdad? Este, con la labial. La N se convierte en M. ¿Me Tenemos. pueden decir? Eh, por ejemplo, en vez de emprender, ¿no? Y así, bueno, la gama, perdón, ante una gutural, por ejemplo, tengo la preposición en y el verbo geiro, ¿verdad? El verbo geiro y la preposición en. Aquí se unió una ni con una gutural, la ji. ¿Qué pasa con una ni ante una eh, gutural? Se convierte en gama. Y entonces no digo engeiro, sino En. eggeiro, eggeiro. ¿Eh? No engeiro, eggeiro. Se suaviza, digamos. Y la ni se convierte en lambda ante lambda. Por ejemplo, aquí tengo sin lego, otra vez es el verbo lego, ¿verdad? Con la preposición sin. Y se junta la ni con la le, con la lame, con la lambda. ¿Mm? La ni con la lambda. ¿Qué pasa? La ni ante una lambda se convierte en lambda. Entonces tengo, en vez de sin lego, sil lego. Le. Sil lego. Ya les he dicho que las dos lambdas juntas en griego suenan dos Ls. Sil lego, sil lego. También es la ley de la flojera. En vez de sin lego, sil lego. Bueno, pero entonces ya tienen aquí unos cambios que genera la letra ni, que se llaman disimilación, se hacen desemejantes, pues. Cuando una labial, beta pifí o una gatara gutural, gamma capají, se encuentra con una dental, cuando cualquiera de estas dos, gutural o labial, se encuentra con una dental, se convierten en el grado de sonoridad que tenga la dental. Vamos a la lección 3. Aquí está. ¿Verdad? Cuando una labial o una gutural, cualquiera de estas, se enfrenta con una dental, esta letra se va a convertir en el grado de sonoridad que tenga la dental. Si la dental es una tau y la labial es una beta, no, 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 voy a poner pi. ¿Eh? Se convierte en el grado de sonoridad que tenga la dental.
Si yo tengo una dental fi y luego tengo una gutural g, no puedo, no puedo. Voy a tener que O convertirla en sea, ji, en el grado de sonoridad que tenga la dental. ¿Ven? Si la dental es delta y la labial es pi, ojo, voy a tener que cambiar la pi ya, a beta. ¿Por qué? Porque ese es el grado de sonoridad suave. La delta es suave, entonces si se enfrenta con una labial pi, tendré que suavizar la pi. Y si es una fi, lo mismo, tengo que suavizar al grado de sonoridad que tenga la dental, ¿verdad? Bueno, entonces una labial o una gutural se encuentran con una dental, se convierten en el grado de sonoridad que tenga la dental. Aquí hay unos ejemplos. Yo tengo el verbo tetriptai. Tetriptai. Como ven, es otro perfecto, ¿verdad? Porque tiene momento. su aumento, ¿no? Se llama duplicación, porque estoy duplicando la, esta primera consonante del verbo, la estoy duplicando. Yo dije antes aumento, no, pero es duplicación. Por eso estoy duplicando la sílaba. Entonces tengo tetriptai. Bueno, pero aquí resulta que se juntó una labial con una dental. La labial es suave y la dental es fuerte. A ver, la dental es suave, es una B, y la dental es fuerte, es una T. Entonces aquí se juntó una suave dental, perdón, labial, con una fuerte dental. Y entonces voy a tener que convertir esta dental en el grado de sonoridad que tiene la tau. ¿Cuál es el grado de sonoridad de las labiales correspondiente a la tau? La pi. La pi. Entonces, yo tengo que decir tetriptai, tetriptai, en vez de tetriptai. También es la ley de la flojera. Tetriptai es más difícil de pronunciar que tetriptai. Bueno, lo mismo, Entonces sería, pero sí, maestro, entonces sería lo primer, lo recto de leerlo es tetriptai tetriptai. Así se en escribe lugar ya. de trap, así ya se escribe, ¿no? Ajá, exactamente. Y se Así, pronuncia así lo vamos a tetriptai. encontrar escrito. Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si ustedes dicen tetriptai, ah, caray, ¿qué verbo es este? Mm, Y tengo que ir a esto. ok. No es el verbo tripo, sino tribo. Bueno, lo mismo gegraptai. Gegraptai. Eh, Aquí tenemos otra duplicación, ¿verdad? Es una gama con épsilon porque tomé la primera consonante y le añadí una épsilon, ¿verdad? Entonces, el verbo es gegraptai, pero el verbo es grafo. El verbo es grafo, ¿verdad? Entonces, si yo conjugo grafo, me voy a encontrar con el perfecto gebrach, gegraftai. Pero ustedes ven que es difícil de pronunciar, gegraftai. Aquí sucedió lo mismo. Tenemos una labial, beta pi fi. La fi es una labial aspirada, ¿verdad? Aquí tenemos una labial aspirada y tenemos una dental, ¿verdad? Entonces tengo que convertir esta labial en el grado de sonoridad que tiene la dental. Vamos a ver, aquí está la dental tau. ¿Qué grado de sonoridad tiene? La pi. Sí, Fuerte. Entonces esta fi la tengo que convertir en pi. Por eso es gegraptai. Gegraptai y no gegraftai. Pero si yo no sé esto, voy a buscar el verbo Ujú. grafo, perdón, el verbo grapo, Grapo. y, Y no y hay. ese verbo no existe.
Existe el verbo grafo. Ah, caray, ¿por qué si el verbo es grafo, por qué digo gegraptai? Ah, porque nos dijo el maestro Quesada que cuando una dental, o perdón, cuando eh, Mental. labial, una labial o una gutural se encuentra con una dental, la dental o la gutural se convierten en el grado de sonoridad que tiene la dental. Bueno, ahí está el ejemplo. A veces desaparece. Ya vimos dos casos, ¿verdad? La asimilación, la disimilación o diferenciación. Y ahora vamos a ver la desaparición. A veces algunas consonantes caen, simplemente desaparecen al encontrarse con otras. Ojo, las dentales, ¿cuáles son las dentales? D, 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 delta, d, tu, F, beta, pi, fi. D, Y la ni, ojo con la ni, las dentales y la ni, cuando están antes de la sigma o de la capa, desaparece. desaparece. Ájale. Entonces, las dentales y la ni ante una sigma o una K desaparece. Vamos a ver. Tengo el sustantivo de la tercera declinación, el pis, y su genitivo, el pidos, ¿verdad? Esperanza. Su dativo plural sería el pidsi, porque esta es la raíz, el pid. Para hacer el dativo plural le aumento la sílaba si. Entonces sería el pidsi, el pidsi. Pero acabamos justamente de decir que una dental, cuando está antes de una sigma, desaparece la dental. Desaparece. Y entonces el pisi, aquí arriba lo dice, las dentales y la ni, cuando están antes de una sigma o de una capa, desaparecen. Bueno, ya aquí está, desapareció. Desapareció olímpicamente la delta. No es el pitsi, sino el pisi. También es la ley de la flojera, ¿ven? El pisi en vez del pitsi, ¿verdad? Y yo creo que un buen maestro para enseñar las lenguas, especialmente esta ley de la flojera, sería Andrés Manuel López Obrador, porque ya ven que él habla Se las comía. como los tabacaños se come. Bueno, fin de la broma. La sigma, la sigma que queda entre dos vocales desaparece en ocasiones. La sigma que queda entre dos vocales desaparece. Por ejemplo, tenemos la palabra aidosos, aidosos, bueno, aidosos. Aquí tenemos una sigma entre dos vocales. Esa sigma desaparece. Y entonces queda aidoos, aidoos. Pero ya vimos que cuando se juntan dos oes, eso es la lección pasada, se contraen en u. Entonces la palabra correcta es aidus, aidus. Y si ustedes dicen, pero ¿de dónde viene esa caramba palabra? Pues nada, que aquí esto es resultado de una contracción de dos oes, de dos omicron. Y entre las dos omicron había una sigma. Por eso se contrayeron, se contrajeron. La sigma desaparece. Esto es importante, ¿eh? La sigma intervocálica cae, ya, simplemente cae. Y luego si quedan dos vocales chocando, pues esas dos se contraen. La sigma también desaparece cuando queda entre dos consonantes, ¿verdad? El caso es raro, pero sucede. La sigma desaparece cuando queda entre dos vocales o cuando O dos queda consonantes. entre dos consonantes. Desaparece la sigma también cuando el verbo termina en líquida. ¿Cuáles son las líquidas? I, Son las líquidas. O en nasal. Las nasales son mi y ni. Pues es muy claro. Son las nasales, las que no podemos pronunciar cuando tenemos gripa, ¿no?
eh, en el futuro y en el aoristo. Bueno, esta desaparece también cuando el verbo termina en líquida. Y, no, aquí no les puse ningún ejemplo, pero lo veremos en el curso. Ojo, la sigma, ante la sigma, desaparecen los grupos N, D, N, T y N. Son la ni con dental, la La ni con ni con dental dental y la y ni la con ni con dental. dental. Entonces, cuando tengo el grupo N, ni con dental, ante una sigma, antes de Sí, una sí. sigma, estas letras desaparecen. Son dos letras las que desaparecen. Y esto pasa muchas veces. ¿Mm? Por ejemplo, tengo aquí odonts, ¿verdad? Ujú. La palabra es odus, odontos, ¿verdad? Pero el nominativo debería ser odonts, Odonto, odonts. odonto. De ahí viene odontos, ¿no? El genitivo de diente. Odonts, ese sería el nominativo. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos el grupo NT ante una sigma, TS. ante una sigma. Entonces, este cae, ¿verdad? Cae. Y entonces me queda el nominativo O O2, ya se acabó. No, bueno, no se acabó, porque como me comí dos consonantes, lo que la voy a larga. hacer es, voy a alargar esta, Omicron, y la alargo en U. Y entonces el nominativo queda en odus, porque ustedes, cuando vemos la tercera declinación, me podrán preguntar, oye, ¿por qué? ¿Por qué el nominativo es odus y el genitivo es odontos? Pues nada, que el nominativo era odonts, pero desaparece la NT ante la sigma, me queda O2, pero para mostrar que desaparecieron dos letras, alargo esta y me queda odus. Ese es el nominativo, odus, odus. Eh, este caso es muy frecuente, ¿verdad? El grupo NT desaparece cuando se Ante la enfrenta sigma. con con la sigma. Bueno, algunas otras normas. Todas las palabras griegas terminan en vocal o en estas cinco consonantes. Terminan en ni, en Ro, ro, en sigma, sigma, por eso es sigma final, en psi sí. o en xi. Son cinco consonantes con las que pueden estar al final de palabra, o vocales, o vocal o alguna de estas cinco. Si es alguna otra consonante, simplemente desaparece esa consonante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el, Neuma, el, el sustantivo en realidad neuma. debería ser neumat, espíritu o aire, ¿verdad? El genitivo es neumatos. El nominativo debe de ser neumat, pero la palabra no puede terminar en tau, no puede, ¿verdad? Tiene que terminar en ni, en ro, en sigma, en psi o en xi. Si no, simplemente quitamos la letra. Y entonces el nominativo va a ser neuma. ¿Sí? Y así lo conocemos, ¿verdad? El neuma, que a propósito el neuma, ustedes saben que en griego es neutro, es to, neuma, neumatos, es lo espíritu. Ya les he comentado que en hebreo la ruach es femenino, es la espíritu de Dios, o diría yo, la espírita de Dios, la ruach de Dios. En griego es neutro, lo espíritu de Dios, y en español es masculino, el espíritu de Dios. Y entonces ya en español nos acostumbramos a que, pues Dios es puro varón, ¿verdad? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y los tres son machitos, son varones. Pues nada, ni Dios es varón, ni el Espíritu es varón. El Hijo, bueno, el Hijo encarnado Jesús, sí. sí, encarnado, pero el Espíritu es neutro en griego. El Padre, pues sí es masculino, el Espíritu es neutro. Neutro. Bueno, to neuma neumatos. Bueno.
Entonces, hasta aquí el martirio. Hasta aquí el martirio. Son reglas que hay que conocer, ¿verdad? Porque ustedes ya utilizan el diccionario y si se encuentran con la palabra odus, bueno, odus sí lo van a encontrar, ¿verdad? Pero si están declinando bueno, si encuentran la palabra odus, pueden conocer la palabra odontos, ¿no? De odontología, odontólogo. Y de ahí viene diente, sí, pero el nominativo es odus. ¿Y de dónde sale odus? Ah, pues es un cambio consonántico. Bueno, aquí en este caso es consonántico y vocálico. La NT cayó ante la sigma y luego alargué la O por compensación, ¿verdad? Por compensación que me comí dos consonantes, alargo la omicron en U y de ahí viene la palabra odus. Bueno, ya está. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicio. ¿Quieres leer, Jerónimo? Ujú. Sí, es en Hetei Ah, de Pentecaidecato, el acento. Pentecaidecato, Ujú. tes hegemonías, El espíritu rudo. eh, hegemonías, No, 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 no. eh, eh, He- Hegemonía. he- hegemonías, Sí, o sea, el espíritu rudo es como una J he- suave que se he- pone he- antes. he- Hegemonías, hegemonías, Tiberium, otra vez el acento. Tiberium, Ujú. Caisaros o Caisaros, Cáizaros, Caisaros, Caisaros, genomen, otra vez. Espíritu ge, rudo. ge- hegenomenontos, hegemoneu, hegemoneutos, Neuontos. hegemoneuntos, Otra vez. Hegemoneuon. hegemoneutos, No. Oh, hegemoneutos, no, escúchame. que, Ge- déjame, déjame, hegemo- déjame leértelo. Hegemoneuontos. hegemoneum, Ontos. neutos, neutos, Hegemoneuon. neutos, Neuontos. neutos, A ver, aquí tenemos neuontos. hegemoneutos, Aquí tenemos un diptongo, vocal fuerte con vocal débil. El acento lo pinto sobre la vocal débil, pero la pronuncio sobre la fuerte. Entonces aquí dice el espíritu rudo, ¿verdad? Hegemoneuontos, porque lo pronunció hegemoneuontos. hegemoneutos, hegemoneucontos, Esto. pontiu o pontiu, Pontiu. pontiu, eh, fi- Pilatu, Ajá. tes, Judaías, kai, tetra, tetrarjuntos, tes, Galilayas, Galilayas. Galilayas, Galilayas, Gerodu, Muy bien. Filipo, de tu, Adelfu, Autu, tetrarcuntos, Muy bien. tes, y turrayas, kai, trajonitidos, horas, kai, lusanium,
tes, avilenes, el te, acento. avilines, Ujú, avilenes, ujú. tetrarjuntos, Oh, te hice sufrir, te crucifiqué. tetrarjuntos. Se me Es. estiró mal la lengua. Pero A está ver, bien. La voy a vamos, repetir más y más. vamos a ver qué podemos traducir. En etei, Et- Etei no es del verbo ser, no, no. En aquellos, no es verbo. Esta es la preposición en y En, este es en, etei. En el año, en etei el es año, año, de en pente, pente, cinco, cinco. kai, Y decato, sí. pente, kai, decato. en años, pente es de cinco, como decía, ¿no? Cinco, Pero no. cinco, cinco, cinco y En 10. Y 50, de ca- 5 y 10. 50, 50, No, no, ¿no? no es 50, es 5. 5 y 10 en el 15, año 15, 15, exactamente. 15, En el año 15, en el año 15, tres hegemonías tes, del, conocemos la del, palabra hegemonía en español, de poder, del poder, del el mandato, mandato. de, Tiberio, Tiberio. Aquí está en genitivo. ¿Por qué? Porque es en el mandato de Tiberio. de Tiberio. Tes hegemonías Tiberio, del mandato de Tiberio Cáisaros. es el Cai- mandato de Tiberio. Cáisaros. Es, es César, Y como rey, como César, que César César, César. Por eso está con mayúscula. Es nombre propio. Tiberio César. En el año 15 del mandato de Tiberio de César, Tiberio. hegemoneuontos, aquí es un Otra vez, es hegemoneuo, pero aquí es verbo, ¿verdad? Es un verbo en participio. Siendo o gobernando, podríamos traducir así, gobernando. gobernando Pontio Pilato. Pontio Poncio Pilato. Pilato, Poncio Pilato, eh, Tes Judaias. Poncio, Poncio, siendo los judíos No, 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 no. De la Judea, ¿no? Exactamente, De De exactamente. Judea, Judea, Siendo Poncio Poncio Pilato Pilato, gobernador o gobernando Poncio Pilato la Judea, la Judea. Y Kai tetra, cuatro, y tetrarca cuatro, tetra a tres, arjuntos, arjuntos. Es el verbo arjo, es comenzar. Tetrarjuntos eh, bueno, es un sustantivo. Y tetrarca, tetraarca, eh, tetraarca, tetrarca, ¿no? sí, jefe de cuatro, ¿no? Jefe de cuatro. Tetrarca, Tesgalileas, De Tesgalilayas, Galilea, Gerodu. de la Galilea, Ajá. Sí, y tetrarca de Galilea, Gerodu. Porque dice pero aquí, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo gobernador Poncio Pilato gobernador de Judea y tetrarca de y Galilea, tetrarca de Galilea. Herodes, y tetrarca de Galilea, Herodes, Filipo, Filipo de Tuadelfú, Autú, Filipo su Adelfo hermano, es su Filipo su hermano. hermano, su hermano de Herodes. eh, Filipo, pues su hermano, bueno, acá, tetrarjuntos, tetrarca, tetrarca, Sí, de tes Iturea, Ituraias, de Iturea, Iturrea, Kai trajonítidos, y de la Traconítide, exactamente, de la región, Joras tetrajonítide, y Lisaniu, Lisanias,
Es de, nombre. Te- del Abilene, del de Abilene, Abilene, tetrarjuntos, tetrarca. Y, tetrarca. y Lisanias, tetrarca de Abilene. Y Lisanias, tetrarca de Abilene. Entonces, ya nos dio toda la ubicación. Es Lucas, ¿verdad? El capítulo Lucas, 3. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo gobernador Poncio Pilato de Judea y tetrarca de Galilea Herodes, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de la región de Traconítides, y Lisanias, tetrarca de Abilene. ¿Ven? Eh, a ver, ahora, Pati. A ver, Epi, Arquiepeos, Ojo, hay, espíritu hay, rudo. sí, Espíritu rudo. Jana, Exactamente. sí, Jana, Gai, Caiafa, Exacto. Cayafa. Egeneto, Ujú. Rema, Seu, Epi, Ioanen, Exacto. Ton, Sahariu, Juyón, Muy bien. Juyón, sí, Juyón Ajá. en ti, T. Eremo, en Síguete ti, con el 3. En Eremo, T. En T. en te, Vamos a ver la ETA ok, como E. Síguete con el 3, ajá, por favor. Kai, Elsen, Eis, pasan, bueno, no tin, ¿verdad? ¿Me Ten. dijiste ahí? Ten. E. Ten. Perijoron, Perijoron, tú, Jordanu, Kerison, Bas, Bástima, A ver, es una pi. Bástisma, No, no, no. Exacto. baptisma de bautismo, Ajá. ¿no? Ajá. Metanoias, eis, afesin, jamartión, Jamartión. jamartión, Jamartión. jamartión, Bueno. jamartión. Entonces, epi Sobre, argereos. Es exactamente. Ah, el sumo sobre, sacerdocio, ¿verdad? ajá, En el sumo sacerdocio, sí, argiereus. Jana, sí, Jana, los Anás Jana, Caicayafa, exactamente. Jana Caicayafa, y y Caifás Caifás. exactamente. En el sumo sacerdocio de Ana, de Anás y Caifás, de Anás y ¿eh? Caifás, Egéneto, Egéneto, Egéneto Y no llegó, vino, o es llegó, o llegó. sucedió. Es el verbo ser, el verbo gignomai, ¿verdad? En la voz media, en auristo. Egéneto, fue, fue aconteció, sucedió. Remaceu, La palabra de Dios exactamente. Epilloan enton Sahariu, y otra vez sobre Juan, sobre, sobre Juan, hijo sobre Juan, de hijo de Zacarías, Zacarías, sí, en sobre el, Juan, hijo de de Zacarías, Zacarías. Fíjese, aquí es sobre Juan, ton son, Juión, acusativo, ton Juión, sobre Juan, el hijo, y aquí Zacarías en genitivo, el hijo de Zacarías. Zacarías, ¿Eh? Sobre Juan, el hijo hijo de Zacarías. de Zacarías, Ente eremo,
En el desierto. en el desierto. ¿Eh? Kai Elzen Kai Elsen es de Y ir. Y y es de ir. fueron, exactamente. fueron eh, eh, fue, singular. y fue. Y fue a, pasan A todo, es de todo, ¿da? a Toda. toda Perijorón, los alrededores. Los alrededores Tu Jordano, del Jordán, ¿verdad? del Jordán, genitivo. Kerison, de ahí viene, Ese es Predicando, futuro, no, 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 predicando. es un participio del verbo kerizo. El sustantivo es kerigma. predicando, Conocemos la palabra kerigma. El verbo es kerizo, y aquí es un participio. Kerison, predicando, baptisma, El bautismo bautismo bautismo, de, pe- metanoias, de de pecados, conversión. no, de conversión, de metanoias, conversión, perdón, metanoias, Revisión. Ya. de conversión. metanoias, Esafesin hamartión. Eh, me hacia o para, Sí, ¿qué? Para, sí, afesin, es la remisión, ¿ah? O perdón. exactamente. de pecados. Hamartión, de los pecados. Muy bien. Ese verbo, bueno, aquí es sustantivo. Dice el Padre Nuestro, Kai afes gemin ta ofeilema ta gemón. Y afes perdona, gemín, a nosotros, taofeile matajemón, nuestras ofensas. Pecado. Jos kai geméis, como también nosotros, afecamen, otra vez el verbo, perdonamos, afecamen, tois ofeiletais gemón, a los que nos Que deben. nos ofenden. Bueno, ahora voy a leer yo el 4. Muy bien. Jos gegraptai en biblo logon Jesaiu tu profetu, fonebo ontos ente eremo, getoimásate tenjodón kiriu, euseias poieite tas tribus autu. Eso es lo que... Bueno, yo les pongo todo el capítulo para que se diviertan con la lectura. Y luego Vamos a divertirnos bonito. les pongo aquí un texto de la metafísica. Cairiatuto tauta fronimótera. Bueno, es un poquito diferente, pero es el mismo griego antiguo. ¿Es el mismo griego, maestro? Sí, es el mismo griego. Sí. ¿Es el Kai libro dia primero? tuto tauta del libro primero de la metafísica. ¿Mm? Bueno, vamos con el vocabulario. Erjomai es el verbo ir o venir, los dos, ¿verdad? Erjomai. Y si es ir o es venir, depende de la Del preposición que contexto. le pongo. Por ejemplo, si le Ah, pongo eis erjomai, será entrar, ¿verdad? O dirigirse hacia. Ap erjomai querrá decir salir, ¿no? Pero eso ya depende de la preposición que le ponga al verbo mm, erjomai. Este verbo es muy utilizado, ¿verdad? Y muchas veces con preposición. Ejo es otro verbo, es el verbo tener. Ejo se utiliza mucho, miren, 705 veces, claro, en los diferentes tiempos y modos, pero es el verbo ejo, tener. Gina es una conjunción, ¿verdad?, de finalidad, ¿verdad? Se traduce normalmente, queda bien traducido, ¿para qué? Gina quiere decir ¿para qué? Kyrios, Kyriu. Aquí Señor. les pongo la terminación del genitivo, pero a la hora de decirlo hay que decir Kyrios, Kyriu. Irio. Kyrio sería el genitivo, y esto ya me indica que es un sustantivo de la segunda declinación. Para eso me aprendo el genitivo.
porque si me aprendo el genitivo ya sé que pertenece a la segunda declinación y entonces lo voy a declinar conforme al modelo que me haya aprendido de la segunda declinación, que puede ser Kyrios, Kyrio, puede ser Logos, Logu, pero si yo sé declinar Logos, Logu, sé declinar Kyrios, Kyrio, ¿verdad? Luego viene otro verbo, es la palabra Señor. Señor con mayúscula o Señor con minúscula, ¿verdad? El señor, Quesada, pues se escribe así, el señor Quesada, Sí, ¿verdad? Pero también es en la Biblia de los 70 y muchas veces en el Nuevo Testamento, yo creo que la mayoría de las veces que se utiliza la palabra Kyrios, se refiere al Señor con señor. mayúscula, ¿verdad? Bueno, el verbo poieo es el verbo hacer. Es un verbo muy utilizado, 565 veces en el Nuevo Testamento. Es el verbo hacer, claro, conjugado en sus diferentes voces, eh, tiempos y modos, ¿verdad? Poieo. Pros es una preposición, quiere decir de parte de. También puede querer decir con o para. Eso depende eh, de la, del, del caso que tenga después, ¿verdad? Si trae un genitivo, pues querrá decir una cosa, pero si trae un dativo o un acusativo, cambia el sentido de la preposición. Por eso ustedes me dicen, oye, de parte de, con o para, son tres significados completamente diferentes, sí. Y eso depende del caso que venga después de la preposición pros. Si viene una palabra en genitivo, querrá decir de parte de. Si viene una palabra en dativo, querrá decir con. Y si Mm. pros viene seguido de una palabra en acusativo, querrá decir para. Por ejemplo, dice el Evangelio de Juan, logos en, y el verbo logos en, era o estaba, pros, theon. Theon es acusativo. Theon. Entonces, el sentido de la preposición es para. Y el verbo estaba para o hacia Dios. Pues esa sería la traducción, digamos, más literal, ¿verdad? Pero entonces esta preposición, como otras muchas, admiten tres casos y dependiendo del caso varía un poco el sentido. Y luego aquí tenemos dos palabras que son aparentemente iguales. La diferencia es que esta no tiene acento y esta sí. Entonces, esa palabra cuando tiene acento, tis, Es ti, pregunta. es quién, qué, cuál, para qué. Mientras que si no tiene acento, quiere decir alguien, alguno o algo, ¿verdad? Eh, tis masculino, ti y femenino, ti neutro. Tis masculino o femenino, ti neutro, sin acento. Entonces, alguien o alguien a, ¿verdad? Mientras que ti es el neutro, alguno. Aquí, bueno, es quién a, quién, y esto es cuál o qué, eh, ¿verdad? La distinción está en el acento. Jos, ojo con el espíritu rudo, es jos. Este es un como comparativo, como, así como. Dice el Padre Nuestro, os kai geméis afecamen, así como nosotros perdonamos. ¿Mm? Eh, Así como nosotros perdonamos. Os kai geméis afecamen, tois ofeiletais gemón. Eh, es muy común digamos, este adverbio. Es un adverbio de comparación, ¿verdad? Uno como otro o así como. Jos, con espíritu rudo. A ver ahora, ¿quién se anima a traducir? Ay, Yo, dice, yo voy, como dice Roman, es de ir, ¿verdad? Yo voy ajá, y, y hago.
¿sí? Yo voy y realizo, yo voy y hago. Muy bien. y Antropos, Seú. Pues antropos es hombre, ¿no? O ser humano y Seú, Dios. Pero ¿en qué caso Entonces, está? ¿En qué caso está CU? mm, no, Aquí no me está, acuerdo más. aquí está el nominativo, Theos, nominativo. Dios. CU, Mm, es genitivo. genitivo. Entonces aquí dice un hombre de hom- Dios, nombre de Dios. o bien hombre de Dios nada más. Cuando no lleva artículo, le puedo poner artículo indefinido o dejarlo sin artículo. Entonces aquí puedo decir hombre de Dios o Nombre de Dios. un hombre de Dios. Theos autos. Es Dios y Ajá. autos, ¿no? Sí, Este, este o él, ¿verdad? Este, él sí, nada más que aquí sería es, el Dios, él, el Dios, eh, y autos aquí está como reafirmando, ¿verdad? Y quiere decir Dios mismo. Mm, Theos autos. Esa es la función aquí de poner, porque autos auto quiere decir él, ella o ello, ¿verdad? Entonces, Dios, él, podría querer decir Dios es él, pero no, la idea como un enunciado nominal, pero aquí sería más bien autos, theos, si yo fuera un enunciado nominal, él es Dios, pero aquí theos autos, aquí la palabra autos está como recalcando él mismo, ¿verdad? Entonces aquí será el mismo Dios, el mismo Dios. Al ego eipon. Aquí es una preposición a la, no, no una preposición, una conjunción función. conjunción. adversativa. Pero Pero, me comí Pero, la alfa y le puse un sí, apóstrofe. otro. Pero caray, Yo, yo digo, en auristo. por la épsilon, digo por la E, Eipon es no, auristo, es también. auristo. Eipon es auristo. Entonces hay que traducir en auristo. Pero pero yo fui. yo dije, Ah, digo, pero yo dije, el verbo lego en auristo no se utiliza el verbo lego, se cambia de verbo. Por eso decimos, lego es en presente, pero eipon es en auristo. En realidad es otro verbo, ¿verdad? Entonces aquí, pero yo dije, antropos tis. Aquí puse El, dos acentos. uno sin acento, perdón, una sin acento. Uno no tiene acento y este no tiene acento. Algún hombre, algunos, es algún, Eh, alguien sin acento puede ser alguien masculino, Ah, sí, algún tomó hombre. el acento de tis, entonces pregunta. exactamente, Oh, exactamente. Porque aquí tiene dos acentos. ¿Por qué? Porque este acento se lo robó a este. Hay Mm, palabras que tienen dos acentos. Sí, ¿se acuerdan que les dije? Todas las palabras tienen un acento, sí. excepto las que no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estas no tienen acento. Por ejemplo, ¿verdad? Jos, jejo no tienen acento. Y aquí eh, hay palabras que tienen dos acentos, pero porque se roban el acento de la palabra que sigue. En este caso, aquí, este acento corresponde al tis, ¿verdad? Entonces hay que traducirlo como un pronombre, Pregunta. pronombre interrogativo, ¿verdad? Sí. ¿Quién ¿cuál? o qué o ¿O cuál? cuáles hombres? ¿O ¿Cuál? cuál hombre? ¿Cuál Sí, hombre? singular, ¿Cuál singular. hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Cuál hombre? ¿Qué hombre? Paz antropos.
Todo hombre, ¿no? Pastor. Paspantos, todo. Todo hombre, Pas, exactamente. todo Todo hombre. hombre. Y ya. Estos son los ejercicios. Como ven, ¿qué nos duran? No, hombre. Y es puntual, maestro, ¿eh? ¿Es puntual? Sí es puntual, cómo no, sí me gusta eso. ¿Es puntual? Ah, el maestro es puntual. Sí, cómo no. Bueno, A repasarle, bueno. déjenme.